Dinámica. Vamos a concatenarlo del miércoles de hoy. Vamos a recordar rápidamente la interacción droga-receptor. Recordemos entonces que el ligando segundo receptor se produce un cambio conformacional y con eso producimos el efecto grande hasta ahora. Recordemos que para que haya unión de ligando al receptor tiene que haber afinidad. Sí, y solo sin afinidad es imposible que se una. Tiene que haber un número de receptores libres, porque si está ocupado, por supuesto, no se une. Y una vez que se une, pues cómo se mide la acción, dependiendo de si el fármaco es o el ligando es agonista o antagonista, dependiendo de la eficacia de ese ligando y dependiendo de la potencia del mismo. Vamos a recordar un multiplicador que vimos ayer. ¿Quién es el más? Al final nada más, número total del receptor ocupado. Además es como el número total del receptor, 100% ocupado. ¿Vale? Por ahí va. Concentración que produce la mitad de la ocupación total del receptor. Perfecto. Dosis efectivas 50 o concentración efectiva 50, que parece mucho a la anterior. Es aquella concentración que produce la mitad del efecto máximo. Esta es la diferencia. En KDT habla de unión al receptor. En la 650 es la dosis que produce la mitad del efecto. No es lo mismo. Unión al receptor que efecto. Me parece que es bastante diferente y no cuantitativamente siempre seguro del mismo. K3. Eficacia. 24 horas. Ya llegó la curva de los libros. Eficiencia, eficacia. K3, alfa. Eficacia. Afinidad. Con sus propias palabras, es la capacidad que tiene un ligando de unirse a su receptor. Así es sencillo. Y potencia. Cantidad de fármacos necesarios para que se una un receptor. Vamos a complementarlo. Mientras menos fármacos necesitemos, más potencia es necesaria. Se lo recuerdo que vamos a repetir ese concepto más aplicado para que vamos a avanzar. Este fue lo que hablamos ayer. Vamos a detallar lo que me interesa. Es que Burgos, en el año 56, cuantificó la contribución de cada receptor con la respuesta farmacológica total de eficacia. Ustedes decían un estímulo produce es directamente proporcional a la eficacia con respecto al número total de receptores. ¿Ustedes creen que necesita ocuparse el 100% de receptores para observar el 100% del efecto? ¿No? ¿Por qué no? No cuadra, ¿verdad? Ya vamos a ir terminando el sexto. Entonces aquí despejando eficacia le da efecto sobre el número total de receptores. A esa le llamamos eficacia intrínseca, que es propia a cada receptor, propia a cada receptor. Y ahí importa los detalles, que es ustedes que recuerdan esta fórmula que era la de límite, y luego este concepto que es igual que K3 es igual a alfa y es igual a eficacia, o sea, eficacia alfa K3 es exactamente lo mismo, es el que mide la respuesta agonista con respecto a la respuesta a un agonista puro. ¿Cuál será el valor de alfa entre 0 y 1? ¿Cuál será el valor de alfa de la adrenalina? ¿Qué es la adrenalina? Tienes que saber eso, esto es básico. Agonista debe de ser puro, ¿verdad? Pero todo agonista puro o complejo tiene un valor de alfa igual a 1. Todo antagonista tiene un valor de alfa igual a 0. Y un agonista parcial que vamos a ver tiene un valor mayor de 0 y menor de 2. Por ahora esos tres. Recuerdan ahí. Agonista completo a valor de alfa igual a 1. Agonista parcial alfa mayor que 0 y menor que 1. Mayor que 0 porque 0 son los antagonistas competitivos reversibles. Recuerden que ellos se unen a un receptor sin eficacia. O sea, ellos no tienen eficacia, lo que hacen es bloquear el efecto de la agonista. Cuando se une la agonista, no va a producir el efecto porque tiene un bloqueado
Y el agonista inverso tiene un alto menor. Recordemos los conceptos de ayer, características de ayer, afinidad, capacidad del fármaco para producir un receptor, potencia, cantidad de fármaco necesaria para producir una respuesta dada, mientras más baja la dosis, más potente el fármaco, y eficacia, capacidad del fármaco para producir una respuesta o un cambio conformacional luego que se une a un receptor. El multiduito, el clásico proteína embebida en la membrana, recordemos que hacia arriba tenemos entonces el dominio no de ligando, siempre hacia la parte extracelular, pero no de ligando y casi siempre hacia la parte interna del citoplasma se encuentra la cadena transductora, la proteína G, los segundos mensajeros, una vez que se activa el receptor por ligado. Vean ustedes las diferencias entre droga y sistema. El sistema puede ser músculo esquelético, como decía antes, y el fármaco, bueno, o fármaco o ligando intracelular. La droga por sí misma tiene eficacia intrínseca, puede ser 100 o puede ser menos de 100 o 1, por supuesto tiene que tener afinidad. Ellas actúan sobre el sistema también tiene una actividad intrínseca característica de él, tiene una pendiente, dependiendo de esa pendiente ustedes pueden deducir si la droga actúa sobre su tipo de receptores o no, lo vamos a ver en su momento, y por supuesto también tiene una potencia. Vean ustedes que las enfermedades, la edad, tratamiento crónico, un medicamento y terapia combinada puede actuar sobre el sistema y por supuesto también es que se vea alterado por el tejido, la especie y el género. Todo eso influye en la respuesta de una droga cuando se usa un receptor. Vamos a explicar esto que les quiero decir aquí. Máxima respuesta con respecto a la dosis creciente de la dosis. Ven ustedes que ustedes aumentan ¿en qué dosis comienza a verse el efecto? ¿O a qué concentración? 1 por ejemplo en nosotros molar. Ustedes van aumentando la concentración y ven ustedes que va aumentando la respuesta hasta que llegue un momento que produjo para este sistema su 100%, pero en este caso fue un 80% como máxima respuesta de la dosis. ¿Cómo calcularían ustedes aquí la dosis efectiva si fuera? Aquí. Aquí. 50. Yo estoy pasivo. En 50. Exactamente. Siempre tu máximo sea 80 u otro valor, la mitad de 80 es 40. Entonces, para este fármaco en particular, la dosis efectiva 50 viene siendo ¿cuánto? 1 por 10 a menos 6 dólares. También puede calcular la dosis efectiva 25, la dosis efectiva 1, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, así sea 20%, la dosis efectiva 50 de 20 de eficacia sería 10%. Le van a 10, y le darán entonces la dosis que tuvo la mitad de ese efecto máximo. Esta droga será una agonista completa. Pareciera que no, porque si la teoría dice que tiene que llegar al 100%, entonces esta agonista pareciera una agonista parcial. Ya poco a poco vamos a ir definiendo los conceptos. Ven, este reductor muchísimo explica casi todo lo que decimos en el curso, ¿no? Ven ustedes, una droga es más potente a medida que se está más hacia la izquierda que el valor de 50, ¿lo ven? La potencia entonces se mide en el eje de la axis, en el eje de la Z. La eficacia, mientras más cercana al 100%, más posible es que la droga sea una agonista completa. Entonces la eficacia se mide en el eje de la Y. Entonces, existe clarito, el 100, el 50, a este valor tenemos entonces la concentración o la dosis efectiva 50. Vean ustedes que este valor, si aquí ponemos una escala positiva, aquí es 1 por 10 a la menos 7 molar y el P2 sería 7. ¿Qué creen ustedes que será el P de 2? Que es otra manera de decir dosis efectiva 50. ¿Qué es P minúscula en ciencia? ¿Qué es pH? ¿Qué es la P de pH? ¿Ah? No. El P significa menos logaritmo de algo. pH es menos logaritmo de concentración y de los reuniones. Y aquí P menos logaritmo de la concentración que produce la mitad del efecto máximo. Como esto es negativo, menos por menos del valor de la escala que va a dar máximo. Entonces, P de 2 de 7, que quieren para ustedes tener automático, que a una concentración de 1
por 10 a la menos 7 molar, se alcanzó la mitad del efecto máximo de ese volumen. ¿Me sigue? ¿Me explico? Entonces, si le da un valor de 8, entonces de 8 es 1 por 10 a la menos 8 molar. O sea, es una manera de facilitar la propiedad. Entonces, si no hay ningún problema, más 2 PT de 2 es exactamente igual a la dosis efectiva de 50. Entonces, ¿cómo es aquí? Yo a veces repito para afianzar lo que quiero que quede, ¿no? Por eso es importante como repetirlo de diferentes maneras. Entonces, porcentaje de efecto, dosis creciente del fármaco, con escala logarítmica, que ustedes, mientras más desplazado esté a la izquierda, más potente es ese agonista. ¿Cuál es más potente entre la A, B, C y D? La A, por supuesto, vean ustedes, necesitaron una dosis muy cercana a 1 nanomolar, es decir, 1 por 10 a la menos 9 molar. Y la menos potente sería la que está en verde. Tiene valores como de 30 nanomolar. Entonces estas rojas son, la roja es menos, o la A es menos potente que la D, pero es X efectiva igual que efectiva. Les explico, todas son agonistas completos, pero uno es más potente que otro. Y la eficacia mide en el eje de la Y, como lo dije anteriormente. Porcentaje de efecto, dosis creciente del fármaco con escala logarítmica, ven ustedes, en rojo, un fármaco agonista completo, una eficacia máxima, en azul y negro, fármacos que no alcanzan el efecto máximo, quiere decir entonces que aparentemente el comportamiento sugiere que son agonistas parciales, que no alcanzan, tienen eficacia, pero nunca igual a 1 ni nunca igual a 0. Drogas de tipo que puede ser agonistas parciales, aripiprazol, una droga que se utiliza para la patología del sistema nervioso central, buprenorfina, similar a la morfina, y el acetylcolol, que es un beta-bloqueante con actividad simpático-mimética intrínseca. Un beta-bloqueante es agonista parcial, ¿cómo es eso? Error de fisiología. ¿Qué significa actividad simpático-mimética intrínseca? Que esa droga, aunque es antagonista, se comporta como agonista parcial en algunas circunstancias. Hoy vamos a nombrarles la generalidad de agonista parcial, pero en la clase del viernes en su día, la clase del martes afinamos un poco. Ahí afinamos y ahí se van a entender muy bien lo que es agonista parcial. Por ahora, bueno, vamos a tener un poquito más. Voy a leer el contextual. Las características de unión droga receptor, básicamente cadena y de máximo, no siempre se corresponde ni cualitativa ni cuantitativamente con el efecto farmacológico. Eso contradice un poco lo que hemos dicho ahorita, ¿no? O sea, si me da 100, posiblemente esa respuesta no sea la verdadera, ¿no? Ya no es por qué. O sea, te da un valor, pero posiblemente hay algo que influye para que podamos definir un modelo, definir un modelo de usted. ¿Cómo cuantificamos todo esto? Lo vamos a ver en la última clase, estudio de unión de radioligando. Y vamos, ahorita se los nombro un poquito, que es in vivo ensayo, que dice que se caracteriza generalmente la de 50, la eficacia, se valora agonista, si es antagonista, si es agonista parcial, todo eso hace. Esto es la teoría de Kuhlmann, ven ustedes más o menos las teorías anteriores, la respuesta viene dada por la función de esta ecuación, por la eficacia del sistema, por el número de receptores libres. Vean ustedes aquí, porcentaje de actividad máxima con respecto a dosis creciente de la agonista, ven ustedes, respuesta tisular y respuesta de ocupación del receptor. ¿Quién interpreta esa curva, esa diferencia? Vamos a tienen la malicia de ver la diferencia. Pareciera igual, pero son bastante diferentes. ¿Qué se les ocurre aquí? Y ahí vamos a definir el próximo concepto importante de farmacodinámica. La respuesta tisular, si la grande, ¿qué diferencia esa a la ocupación del receptor? Grande. ¿Qué es lo primero que ustedes dirían? Está más a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que se produjo el 100% de respuesta habiendo ocupado como el 20% de receptores. ¿Lo ven? O sea, según esta curva dice que no hace falta ocupar todos los receptores para alcanzar el efecto máximo. Entonces, esto contradice la ley de Clark. Clark fue uno de los primeros. Entonces, que a él le faltó explicar este concepto que vamos a ir viendo a continuación. El modelo ocupacional, en la izquierda vimos la eficacia entre máxima y a la derecha, ¿ve? Que va a unión entre máxima y unión de receptores. Ven ustedes que estas curvas se solapan totalmente, las puse un poquito separadas para que se vea. La de 50 es igual a esta.
Vean, manténganlo en la mente. La que viene es exactamente lo mismo, eficacia a la izquierda, funciones receptores a la derecha. Vean ustedes cómo la respuesta se presenta mucho antes que la ocupación. Es decir, que aproximadamente con un poco número de receptores pudieron alcanzar la respuesta máxima. Eso explica entonces un concepto que por lo que vamos a llamar receptores de reserva. ¿Qué serán los receptores de reserva según este concepto? Son los receptores que no son necesarios para alcanzar la respuesta máxima en un peligro. Desde el punto de vista fisiológico es como una medida de protección. Si una patología, cualquier enfermedad te destruye un número total de receptores determinado, todavía la célula puede responder al 100% porque nunca necesitó ese 100% de receptores. Es una medida de protección evolutiva, diría yo. Aquí tenemos más o menos nosotros lo que ya combinándola con la teoría. Recuerden que claro, entonces decir, no podría explicar el concepto de receptores de reserva porque todavía estaba muy atrasada la ciencia en ese aspecto. Aries, ya ustedes como si lo determinó, respuesta menos del 100, que ahora la ocupación necesitaría mucho más fácil para ocupar todos los receptores. Y en Stephenson también, de respuesta antes y la ocupación después. Entonces, claro, podría hablar solamente de agonistas completos, Aries podría hablar de agonistas parciales, y en Stephenson ya, por supuesto, más adelantado, fue que relacionó el estímulo de un receptor con respecto a la eficacia y llamó o indicó el concepto de eficacia. Aquí lo tenemos en otra representación. A la izquierda, unión específica, a la derecha, respuesta biológica, respuesta menos del 50%, y la unión al receptor que necesitarían a partir de aquí todos los niveles de concentración para ocupar todos los receptores. Entonces, básicamente existe el concepto de receptores de receptor. Se lo leo. Es aquella proporción de receptores cuya ocupación no es requerida para lograr el efecto. Como lo dije anteriormente, en otras palabras. Porque el receptor de utilidad desde el punto de vista clínico farmacológico permite ocupar una respuesta máxima sin la ocupación total de receptores, incrementa la sensibilidad en el sistema, permite que con poco agonista alcance una respuesta máxima, y los receptores de reserva pueden unir ligando esta para prevenir una respuesta exagerada. Es cuando se produce el mecanismo de endocitosis mediada por receptor, donde el ligando se une, la célula endocita el receptor y después lo destruye. El ligando, perdón, y después lo destruye. Entonces es una manera de protección celular. Aquí estudiamos el efecto fraccional con respecto a dosis creciente de agonista, unidades arbitrarias. Tenemos tres fármacos: fármaco A, fármaco B, fármaco C. Poder decir por qué hemos visto ahorita qué es el fármaco A, qué sería el fármaco B, qué sería el fármaco C. ¿Cuál es el agonista completo? El C. Este es el cáncer de terminal. ¿Cuáles serían los agonistas parciales? El B y el A. Igualito como lo dijo el compañero, para aquí, la D50 sería 1 por 10 a la menos 6 molar. Para este, está como en 13 más o menos, como por aquí. Vean ustedes, un poquito más cercana también a 1 por 10 a la menos 7 molar. Y aquí, 50-25, más o menos al mismo valor. Entonces, ven ustedes, estos fármacos tienen una eficacia diferente, pero tienen una D50 similar. Si estas drogas no estuvieran solas, es decir, cuando ustedes ven una letra sola en un gráfico, significa que se administra un agonista solo. Si aquí dije, este es el agonista solo, entonces aquí debe, si fuese C más B y C más A, C más B y C más A, quiere decir que tanto B como A sería un agonista en presencia de otra sustancia. Explico, siempre que diga más es agonista en presencia de otra sustancia. Por el concepto que vamos a ver en la clase del martes, podemos decir que C con B y C con A, entonces C y B serían antagonistas no competitivos. Porque una característica de un antagonista no competitivo es que mantiene la D50 y disminuye el efecto máximo y el lógico. Porque el antagonista no competitivo se une un sitio diferente al receptor. Entonces, por más que ustedes aumenten la dosis del agonista, nunca van a empezar a modificar la eficacia porque no depende de la concentración de agonista. ¿Me explico? Eso lo vamos a afinar cuando veamos el agonista.
Y aquí sí es más fácil. Potencia son tres drogas agonistas completas, A, B y C, la A más potente que la B y esta es más potente que la C. ¿Cuánto es más potente la A con respecto a C? ¿Cuánto es 8 menos 4? ¿Cuántos son 4 ceros? ¿1000 o 10.000? 10.000. Entonces, la droga A es 10.000 veces más potente que la droga B. ¿Me expliqué? Vamos a ver con el dedo. ¿Cuántas veces más potente la droga A con respecto a la droga B? Resta menos este, 8 menos 6, 2. Recuerden que es cada logaritmo y cada cero significa 10 veces. 10 veces. ¿Y 10 veces más cuánto es? 10 por 10, 100. Este con este 100 veces, este con este 1000 veces. Y si estuviera por aquí, una droga que vamos a llamarle, estuviera por aquí, 1, 2, 3, es 3, exactamente. Sería la D con respecto a la A 3 veces. Porque recuerden que 3 en la escala logarítmica es la mitad de la escala del logaritmo. ¿Sí? Eso lo opinamos también en la práctica. Vamos a ver si entendimos. Es algo súper elemental. Aquí representamos respuesta con respecto a dosis presentes de una agonista X, donde un fármaco B que va a venir del sistema es menos potente pero igual de eficaz. Vamos a ver esa cosa. Es menos potente pero igual de eficaz. O sea, utiliza la misma respuesta pero requiere más concentración. ¿Cómo lo referimos? Más a la derecha. Más a la derecha, por no importa el punto, y el efecto máximo sería así. No se la grafiqué con intención, porque el que viene en clase lo voy, el que no viene no lo sigue. A la derecha, menos potente, porque requiere más dosis, igual de eficaz, porque lo dice el problema. Igual, tiene una droga que el agonista D potencia la respuesta de A. El agonista D potencia la respuesta de A. ¿Qué significa que potencia la respuesta? Que hace que requiera menos concentración. Vamos a ir a la curva. Sería aquí. Mantiene el efecto y disminuye la de 50. Este es el clásico compartimiento de la cocaína. La cocaína actúa inhibiendo la recaptación neuronal de norepinefrina. Si ustedes evalúan un sistema, un vaso sanguíneo, por ejemplo, dosis presentes de norepinefrina, solo y en presencia de cocaína, la cocaína potencia el efecto porque como disminuye la recaptación neuronal de norepinefrina, mantiene más suerte que en el espacio cerebral que tiene más unión al receptor. Entonces vas a ver el efecto más grande. La última. Agonista de menor eficacia. No dice más nada de potencia. Igual que ustedes conocen. Agonista de menor eficacia. Más nada. Como no te dice nada de la potencia, la puedes poner o desplazada por aquí o partiendo de aquí o partiendo de aquí. Pero más o menos con entendieron el concepto. Aquí tenemos un paciente con rinitis alérgica. Se le prescribe, ya lo ven con la doctora Marisa, anti-H1 de primera generación, solo que da sueño. Te quitan la alergia, pero te da sueño. Tenemos en porcentaje de efecto 100%, dosis creciente de la sustancia de la comida. La agonista sería, por supuesto, de vitamina circular. Entonces tenemos en azul el efecto anticongestivo y en rojo el efecto sedante. Este paciente se toma con 4 miligramos al día, pero la mamá le dice que porque como no ve que mejora mucho, le dice, ¿por qué no te tomas el doble? Tómate de 8 a 10 para que te mejore la actividad alérgica. Y él le dice a usted a la mamá, se le viene esa curva. En vez de usar 4, usa 8. Primero, ¿qué pasa si usa 4 miligramos? Pongamos efectos anticongestivos y efectos sedantes. Si esto es 10, 5 está como por aquí, ¿verdad? Miren ustedes, el efecto anticongestivo es como el 80%, con 4 miligramos. Y el efecto sedante es como 25%. Quiere decir que le da sueño, pero no tanto. Pero su ojos es doble, está como por aquí. El efecto congestivo se mantiene más o menos cercano al 80%, pero el efecto sedante llegó a 60%. Ese se hubiera dormido aquí con las primeras lugares. Luego que crece, aumentar la dosis así sin saber mucho, que no tiene los problemas que produce. Como les dije en la clase de ayer, hay modelos que se van complicando un poco a medida que la ciencia avanzada, en este siglo
ahorita. Aquí tenemos entonces la ocupación del receptor, tenemos eje X y Z, ocupación del receptor, que es la Y, E y Z. Ocupación del receptor, efecto en el plano 3 y la transducción de señales deducida en el plano 2. Porque la transducción no la puedes medir en el laboratorio, la tienes que cuantificar con los resultados. Entonces dice que para este modelo podemos explicar si llega al 100% del efecto, tanto el efecto como la transducción máxima de esa sustancia, y también podemos cuantificar por la curva la ocupación del receptor en un test tridimensional. Rápidamente, con esto lo vamos a hacer en práctica, ¿cómo se cuantifica la acción farmacológica? En este caso, dibujiste de una arteria, nosotros trabajamos con arteria, yo se la con arteria pulmonaria aorta de la rodilla. Vemos que uno la toma, la anestesia de la rodilla, le hace una toracotomía media y ubica la aorta, por hablar de ella, y la que corta siempre un anillo y lo coloca en un baño por en el lado. Ese baño está aquí. Ustedes no se ven muy bien, porque ustedes colocan aquí un box adecuado, eso se llama que es el vasito. Este es un traductor que crea un telo de revolucionaria, de fuerza de desplazamiento, y pues, a medida que lo mantienen 2 horas oxigenándose, y cuando hace la batería, aquí, que no se ve bien, aquí, perdón, lo digo yo, ¿cómo se nota en el pantalón? Este es el transductor, y este es el baño. Entonces, este es el tejido, este es el. Por supuesto, le dan una precarga, el aparato le da y ponía 2 gramos generalmente. Entonces, cuando ustedes añaden las primeras dosis de la goliza, ustedes van a ver rápidamente si tienes el máximo de respuesta. Cuando vamos a esta parte, que vamos a hacer virtual, tenemos un software, ustedes vieran que nos organizamos para hacerlo en equipo, cada equipo que hay una laptop y cada quien hace el experimento. Entonces, así de cuantificamos. Vamos a hacer la cosa de este herramienta. Cuantificamos los resultados, graficamos y codificamos. Bueno, vas haciendo la batería y te va a dar entonces unos nudos de respuesta clásica, después la vas a tejido, ya dejas carbonista, lo que tú quieras, te vas pidiendo los rangos, porque esto lo vamos a ver acá. Esto sería si añades dosis creciente, pero lavando la presentación. Eso no es bueno porque claro, estos experimentos normalmente duran como 5 horas, solamente haciendo una batería. Si hacen cada lavado cada vez, se les duplica el tiempo. Porque lavar es usar una dosis, lavar, usar otra dosis, lavar hasta que le dé el 100%. Cuando es acumulativo, ustedes lo hacen acumulativo sin lavar, sino que lavan al final. Entonces les aporta fundamentalmente el tiempo de experimentación. Yo prefiero la acumulativa. Entonces al final le va a dar porcentaje de efecto, dosis creciente de la autista, que esta curva sin idea, cuando repiten en cada servidor. Vamos a hablar de conceptos que son muy importantes en farmacología: especificidad y selectividad farmacológica. La primera, su nombre dice especificidad, es la afinidad de un fármaco con su receptor, donde su eficacia depende de su estructura química. O sea, recuerden ustedes que a veces cambiando su grupo funcional, cambia totalmente la conducta de esa sustancia que están utilizando. Dicho de otra manera, es la capacidad que posee un receptor para permitir que se acople una molécula y no otra. Por ejemplo, estos 2 agonistas adrenérgicos, norepinefrina y epinefrina, son muy similares, pero ven ustedes que su afinidad sobre el receptor alfa y beta es diferente. Lo malo de esto son los efectos adversos de algunos medicamentos. Ven ustedes la atropina. La atropina es específica a un receptor, pero se une a todos los tejidos donde haya ese receptor. ¿Cuál es el receptor donde se une la atropina? ¿Qué receptores? Alfa, muscarínico, nicotínico. No, básicamente se une al receptor muscarínico. ¿Qué es un receptor de quién? De la acetilcolina, recuerden esto. Entonces tienen receptores de acetilcolina en corazón, en pulmón, en intestino, etcétera, etcétera. Y la prometacina es un fármaco que tiene ausencia de especificidad. Ven que esta droga bloquea el receptor muscarínico, receptor alfa-1, receptor de dopaminas, receptor de serotonina, receptor de fermina. O sea, ven que como esta droga se une a todos estos receptores, aumentando la posibilidad de producir ese efecto adverso. La selectividad es la capacidad que tiene un fármaco para actuar sobre un subtipo de receptor. Por lo menos en adrenérgicos beta 1, beta
¿Cuáles serían las ventajas en clínica de conocer este concepto? Que no pueden usar propranolol en pacientes que tienen asma o EPOC, porque si tienes unión al receptor beta-2 adrenérgico, vas a producir broncoconstricción. Es una ventaja importante, saber que es selectiva hacia su tipo de receptor. Y dejará de ser selectivo alguna vez los que son selectivos importantes, como decir la propia medicación. Una droga bonita selectiva dejará de serlo alguna vez. Que ustedes digan, bueno, no me va a producir efecto en pulmón porque es selectiva del tabú. ¿Qué creen ustedes? En la ciencia todo es absoluto. Entonces no debería, ¿verdad? Si incrementa la dosis de ese agonista, posiblemente ese agonista pierda selectividad. Dicho en otras palabras, a medida que se incremente la dosis de un agonista, los fármacos van perdiendo selectividad. Entonces se hacen menos selectivos. Esto es importante. Sube la dosis en exceso, a veces no es bueno porque puedes perder la selectividad. Claro, muchas veces tendría que ser un millón de veces diferente, ¿no? Aumentar, y eso obviamente no se utiliza. Lo que les dije de la cocaína, se libera norepinefrina, la cocaína actúa disminuyendo la recaptación de norepinefrina, por supuesto, queda más aquí, puede producir más efecto a nivel de velocidad. La yoibina, aquí vamos a hablar de ventana terapéutica, es un antagonista alfa 2, se utiliza para aumentar el celo en animales reproductivos, también se puede usar en las chicas para aumentar también el apetito sexual. Entonces ven ustedes cómo esta droga, dependiendo de la entrega, a una concentración de 1 por 10 nosotros, a 1 por 10 a 7, es selectiva, bloqueante, alfa 2 adrenalina. Pero a medida que se incrementen las dosis, que es como la yoibina, bloquea el receptor de serotonina, tiene efecto bloqueante alfa 1, perdió la selectividad alfa 2, más dosis mayores tienen bloqueo anestésico local, bloqueo de la monominosidad, y de dosis mayores, 1 por 10 a menos 3, disminuye la acetilcolinesterasa. Es como pierde entonces totalmente la selectividad a dosis grandes de este fármaco. Esto es también más clínico. Por lo menos recuerden que existen drogas selectivas, ciclooxigenasa 2, y drogas selectivas, ciclooxigenasa 2. Entre las primeras tenemos los COX-6, Robecoxib, por ejemplo, y las últimas que siempre utilizamos, naproxeno y ibuprofeno, entre otros. Es que de las drogas muy selectivas hacia la enzima ciclooxigenasa 2 es muy buena, pero tiene riesgo cardiovascular, con sus efectos adversos. Por ejemplo, trombosis, infarto agudo del miocardio, el paciente descontinúa este medicamento por lo mismo y puede producir incremento en la presión arterial. Entonces, un paciente cardiópata no puede utilizar esta droga porque potencia su efecto cardiovascular. Las altas selectivas sobre la COX-1, como el naproxeno, aumenta el sacramiento, puede producir úlceras pépticas o complicar si el paciente la tiene, y esa condición hace que el paciente descontinúe este medicamento. Entonces, lo ideal sería utilizar unas drogas que bloqueen ambas enzimas de una manera intermedia. Lo que quiere decir es que el grado de selectividad es importante para definir tanto el efecto farmacológico como el posible efecto local. Vamos a hacer entendido hasta ahora, vamos a hacer este ejercicio. La capacidad inhibidora de los fármacos A, B y C sobre los dos liposomas de la enzima ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2 aparece reflejada en la siguiente tabla. Fármaco A, concentración inhibitoria 50 sobre la COX-1, concentración inhibitoria 50 sobre la COX-2. Aquí tiene los valores. ¿Qué significa la 650? Su nombre dice concentración inhibitoria 50. Aquella concentración que inhibe ¿qué? La mitad de la enzima beta-2. El orden de potencia frente a la COX-1, ¿cuál será? Entre A, B y C. ¿Cuál es la más potente de las tres? La C, requiere menos 12. ¿La que le sigue? No. La B, una es mayor que el 0,5. La C es mayor que la B y a su vez es mayor que la A. Sobre la COX-2, ¿cuál es más potente? La A, seguida por la C y luego la B. ¿Cuál es más selectivo frente a la COX-2?
Quizás porque es un código que tiene que relacionar. ¿Cuál es más selectivo hacia la compra? La A, la B o C, ¿por qué? ¿Esa es la clave? Cuando hablan de selectividad que van a comparar, sus tipos de enzimas, usted tiene que comparar esta con esta. La A, ¿cuál utiliza menos? ¿Esta o esta? Esta, ¿no? La B, ¿cuál utiliza menos? La conjunta. ¿Cuál es más selectiva entre las dos? La A, porque requiere mucho menos concentración de esta para bloquear esta sustitución con respecto a la primera. ¿Cuál sería la 2 frente a la 1? ¿Cuál es más selectiva? La B. Requiere aquí, no, aquí la vimos anteriormente. Aquí la B requiere mucho menos para inhibir la COP1 que la COP2. ¿Y cuál de esas tres sería no selectiva? La C. La C. ¿Por qué? Porque requiere la misma dosis para inhibir ambas enzimas. Entonces, eso lo logra es no selectiva, acidensil, COP1 y acidensil COP2. Por este comienzo, pero después que entienden el concepto. Vamos a ver el modelo de los estados conformacionales, los receptores, ¿qué hora es? 2:40. No, no hay chance. Recuerda que la obra tiene que ocuparse y luego que se ocupa se activa. Vamos a ver de qué depende la ocupación de una droga con un receptor, de la actividad, y qué depende la activación de la eficacia. Entonces la droga vamos a llamar agonista, según un receptor, se lo vimos en el genérico, se produce la unión droga-receptor, esto es clásico, tenemos todavía la proteína G. Y aquí entonces el receptor se activa para producir unión droga-receptor y obtener la respuesta. Aquí vamos a incluir que toda droga agonista es aquella que produce, que tiene eficacia máxima, si es agonista completa, y tiene una buena afinidad hacia su receptor. A diferencia del antagonista, que es un que se une al receptor, que produce unión antagonista-receptor, pero no produce respuesta. ¿Cómo es entonces que utilizamos en clínica tantas drogas antagonistas de algún receptor? ¿Cómo nos hace el efecto entonces? Si según esto no tiene respuesta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa ahí? Evita precisamente la respuesta y diseña ese efecto. Sí, pero ¿por qué evita? Porque ocupa los receptores y no inicia una respuesta. O sea, ocupa los receptores y compite con el elemento endógeno que La palabra clave es el elemento endógeno. Usted tiene circulante acetilcolina, adrenalina, histamina, dopamina, serotonina, todo eso lo tiene circulante. Entonces el antagonista va a bloquear y va a impedir que ese ligando endógeno se vuelva a hacer efecto. Entonces el antagonista tiene afinidad, pero no tiene eficacia. Ustedes en el bañito donde vimos el experimento, ustedes añaden antagonista solo, no van a obtener respuesta si no tienen agonista presente. Que queden cero. ¿De qué depende todos los estados? ¿Recuerdan como les dije en la clase de ayer? Que una vez que se une un ligando, un receptor, el mismo cambia de conformación. Eso es importante que se lo lleven. Ya tenemos receptores sí y receptores con actividad constitutiva. ¿Qué es lo que es la actividad constitutiva? Ya que se lo dije en la clase de la primera clase. Que siempre está. Un concepto que vamos a afinar en la clase de, no, en la clase del miércoles de la semana que viene. No necesita ligando para que el receptor tenga actividad. Quiere decir que el receptor que debe estar inactivo tiene actividad. Entonces, un receptor con actividad constitutiva según el ligando que se van a llamar agonistas inversos. Recuerden que un agonista inverso puede ser antagonista o un receptor normal que no tiene actividad constitutiva se une a ese receptor bloqueando. Pero un receptor del mismo tipo que tenga actividad constitutiva se une a ese receptor con eficacia porque disminuye el efecto que tiene en condiciones basales. ¿Me explico? Más o menos. Esto cuando veamos la clase completa de agonista inverso, vamos a tener muchos ejemplos, quizás no entiendan, pero por ahí lo utilizo. ¿Cómo explicamos estos estados conformacionales? Sí y cómo. Cuando el receptor tiene actividad constitutiva, el equilibrio se va hacia la derecha. Quiere decir que prevalece el estado conformacional activo. Cuando está en azul, cuando carece de actividad constitutiva, el equilibrio se va hacia la izquierda. Por ahora vamos dejando así. Ya vamos a verlo más explicado más adelante. Con un antagonista tiene igual afinidad
por receptor inactivo que por receptor activo. Como tienen afinidad 50 y 50, el equilibrio se mantiene menos. Por eso no tiene eficacia. Mientras que el equilibrio de un agonista inverso se desplaza hacia la forma activa del receptor. Tiene más afinidad con esa forma activa y lo desplaza hacia la forma activa. Entonces, por eso es útil el equilibrio. Y un agonista completo normal hace lo contrario. El equilibrio se desplaza hacia la forma activa y el equilibrio se va luego activando ese receptor que está inactivo. Lo vemos gráficamente, cambio de activación del receptor, en la izquierda, dosis creciente de ligando. Como hasta ahora lo hemos visto, agonista completo, agonista en presencia de un antagonista competitivo reversible. ¿Por qué sé que es antagonista competitivo reversible? Porque desplaza a la derecha y mantiene el efecto máximo. Desplaza a la derecha, mantiene el efecto máximo. ¿Y cómo explicamos desde el punto de vista gráfico a veces entendemos el concepto? El antagonista bloquea el receptor, pero para poder observar el mismo efecto en presencia de antagonista, tienen que aumentar la dosis de agonista para que ese agonista desplace al receptor del sitio de unión. Entonces, aquí se expresa claramente dosis, valores de concentración. Vemos que comenzamos a 1 por 10 a menos 10, vamos a 1, aquí tenemos la de 50, que es valores bastante cercanos a 10 a menos 9. ¿Cómo requerimos en presencia del antagonista mucho más concentración de agonista para alcanzar el mismo efecto? ¿Qué significó eso? Que tuvieron que aumentar el agonista para que ese agonista desplazara al antagonista y pudiera entonces observar el efecto más. Hacia abajo observamos el efecto entonces de agonista inverso. Recuerden que como tiene actividad constitutiva de la eficacia negativa, es decir, si aquí estaba en reposo, aquí tiene antioxidad, paso de iones que tienen una leve contractividad, por decirlo de alguna manera, y un agonista inverso en presencia de antagonistas también desplaza la curva hacia la derecha. En la gráfica de la derecha tenemos los mismos cambios relacionados con la activación del receptor con respecto a concentración de antagonistas, sola o en presencia de otra sustancia. Ven ustedes que sola, 100, aquí está puesto 100 otra vez porque disminuyó el 100%. Es como si estuviera en cero. Vean ustedes que antagonista solo no tiene respuesta, se mantiene siempre en cero. Pero si tenemos agonista en presencia de antagonista, ven ustedes cómo ese antagonista va disminuyendo la respuesta del agonista. Y un agonista inverso pasa lo mismo. Un antagonista en presencia de un agonista inverso, ven ustedes cómo esa pequeña actividad que tiene cuando está inactivo se va llegando a ser cuando está en presencia de una sustancia que compite sobre ese título de un receptor. ¿Me siguen más o menos? Y en el proyecto lo vamos a asignar en la clase de agonista inverso. Esto es un estudio que se hizo, está reportado en varias revistas, no solamente esta, donde ven las proporciones conformacionales en ausencia de ligando, en ausencia y en presencia. En ustedes sin ligando, cada barrita es un estado conformacional diferente, y con ligando, ven ustedes como cada barrita es un estado conformacional diferente. O sea, ven ustedes como es diferente con respecto al siglo pasado. Si explicamos hoy en día el concepto de unión droga-receptor. Un poquito más, desde el punto de vista de energía conformación, ven ustedes cómo si el receptor está solo o unido, como cambia totalmente desde el punto de vista de energía. Repetimos lo mismo, yo repito mucho para que les quede un poquito. Agonista completo, entonces aquel fármaco que tiene afinidad y eficacia máxima. Agonista parcial, aquel fármaco que tiene eficacia y eficacia submáxima, mayor que 0, menor que 1. Agonistas inversos tienen actividad constitutiva y agonistas varias o cerrados tienen eficacia o lateral. Estos dos últimos lo vamos a ver en la clase de jueves, después de miércoles. Más o menos lo que vimos anteriormente, explicado en este gráfico, o sea que quiero que pueden de dulce, lo que les nivel de respuesta, dosis creciente del fármaco, ven ustedes agonista completo, desplaza el equilibrio del receptor activo. El agonista parcial, ven ustedes que tiene afinidad por receptor, tanto activo como inactivo, que ven ustedes la flecha, pero tiene mucho más afinidad hacia el receptor en estado activo. Por eso la respuesta nunca va a ser igual al 100%. El antagonista, el mismo 50 y 50 unión al receptor activo y inactivo, por eso no produce respuesta solo. Y el agonista inverso, ven ustedes cómo tiene mayor afinidad hacia el receptor en estado inactivo.
Por eso llevan el nivel de activo a inactivo y por eso lo utilizan desde el punto de vista crítico y son bastante útiles a la hora. Aquí es más de lo mismo, pero poniéndolo como forma de balanza, el antagonista está en cero, no desplaza, el otro inverso desplaza hacia este tipo o estado conformacional del receptor y el agonista completo hacia este estado conformacional del receptor. Hoy ya estamos listos. Muchas gracias.